No, ya lo tengo. Ya está, ¿sí? Estoy ensayando una tecnología moderna para mí. Buenas tardes, agradecerle a la Andy la amabilidad de invitarme para esta conferencia. Encuentro en el programa que mañana hacia las 2 de la tarde está esta misma conferencia, pero en alemán. Y yo no soy el que la voy a dictar. Si ustedes miran su programa encontrarán que mañana viene un señor, Volker algo, que va a hablar en alemán, aparentemente lo mismo que yo voy a decir aquí en cristiano. No, que es distinto, pero es el mismo título. Al almuerzo me decían que si la mía era conferencia sobre el tema universal, dado lo que la de él era sobre el tema mundial. Algo así por el estilo. El almuerzo fue muy divertido en la mesa de la sociedad portuaria, de manera que un poquito... No avanza así. Contarles un instante, me encantaría poder usar una reunión donde además está la Andy y nuestros buenos amigos, como el doctor Puyo, etcétera, para recordarle lo que es FITAG. FITAG es una asociación de casi 70 años de vida que agrupa lo que hoy por hoy se llaman transitarios en Europa, o agentes de carga, o operadores logísticos de pronto, agencias de aduana, en ese extraño nombre que se inventó la aduana colombiana de sociedades de intermediación aduanera, y los depósitos aduaneros, depósitos fiscales llaman en otra parte. Tenemos 330 afiliados y tenemos una organización, digamos, bastante profesional y seria, y obviamente muy vinculada con el tema logístico a lo largo y ancho del país. He tocado tres temas en realidad, obviamente unas preguntas. Transporte aéreo, me encantan las estadísticas y por tanto presento algunas estadísticas que me parecen más que divertidas, tristes. Soy normalmente optimista, en el tema de aviación soy optimista, pero estamos rodeados de un entorno bastante complicado en el tema aeronáutico, por tanto las presento. Un pequeño comentario sobre el tema de política aérea. Cada cierto tiempo que pasa algo, un triste accidente de aviación hace unos días, se habla de la política aérea, nos va afectando. Un segundo tema que es infraestructura y un tercer tema sobre red logística aérea. Por favor. Primero arranquemos con el tema, básicamente unas cifras. Mercado mundial, en términos en idioma inglés, sería 160 billones de toneladas kilómetro pagas. En español, en el nuevo español que yo no sé usar, se habla ahora de millardos. Entonces los billones son millardos, o sea, es una cifra. Pero no importa esta, cuanto compararla con la cifra colombiana. Nuestra cifra es de 800 millones de toneladas kilómetros paga, quiere decir que Colombia es el 5 por mil, no me equivoqué, 5 por mil del comercio mundial aéreo. Una cifra que cada uno, si la quieren poner en su tablero, van a encontrar que es minúscula. Sin embargo, para empeorar las cosas, nuestra cifra de comercio mundial total, con todas nuestras exportaciones o importaciones sumadas, es de 1.8 por mil del comercio mundial total, decreciendo, cada vez más pequeña. Era 2.1 hace unos 10 años, hoy es 1.8 y sigue bajando porque la irrupción de China y de la India y de otros mercados pues nos está dejando atrás. Es tristísimo, cuando miro unos temas andinos, el enorme crecimiento del Perú. Claro, basado en algunos de los commodities que tienen relación con la minería. El enorme crecimiento de Chile, que per cápita pues ya nos lleva, no sé, 4 veces la capacidad exportadora o el volumen exportador colombiano. Sin embargo, en aviación somos importantes. Y otra anotación final, si bien en toneladas el transporte aéreo en Colombia es menos del 1% del total de lo movido internacional, donde el centro fundamental es lo marítimo, en valor tiene un gigantesco valor, evidente. No es ningún descubrimiento extraño, pero es la comprobación de la tipología de los productos que tenemos que trasladar por avión. Una cifra de cualquier año reciente, esto es de 2004, 2003 tal vez, que muestra en exportaciones en toneladas el enorme volumen que tiene el marítimo. Naturalmente son commodities, carbón, petróleo, café, algunos otros productos, y apenas si logra aparecer nuestro transporte aéreo. Y en importaciones, obviamente, hay una enorme cantidad de otros productos, pero y aparece un poquitico más el aéreo. Esto es en toneladas, repito, toneladas. Otra gráfica que nos muestra el crecimiento gigantesco
de un producto muy particular que está aquí representado con varias de las empresas, el correo expreso o la carga sensible al tiempo. Hoy por hoy en las discusiones del TLC, uno de los elementos más críticos de la negociación, porque me correspondió asistir en esa famosa mesa de al lado que veo aquí algunos de los que han tomado su tiempo allí divirtiéndose mucho y siendo muy útiles para el país, es cómo el tema del courier ha sido fundamental en la negociación, impuesto por los Estados Unidos. Recordemos los límites, $1.000, 20 kilos, los que tiene Colombia. Salta totalmente la pretensión de Estados Unidos que no haya ni límite de peso ni límite de valor. Y en otra mesa, distinta, la de servicios transfronterizos, una gigantesca discusión lingüística sobre yo ya no soy courier, yo soy carga expresa o carga sensible al tiempo, que a uno le parece es una discusión lingüística, que se llame courier o carga expresa me da lo mismo. No, tiene connotaciones sobre el tema de la ley postal colombiana. Y es un tema que se ha tenido que negociar. Veremos una irrupción en el courier, llamado así por los que hablamos en forma antigua, o por esa carga expresa, carga sensible al tiempo, la enorme irrupción. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Es un desarrollo importantísimo. Una cifra que yo no sé si ustedes la ven bien, yo no la pude escanear mejor, pero más o menos nos muestra, estas son cifras del 2003, billones, o sea, millardos de toneladas kilómetro pagas de lo que es América Latina toda. 0.1 billones de toneladas kilómetro, cuando vemos mercados como el de Norteamérica, que por sí solo interno es 22.4, o el mercado europeo 1.3, y obviamente los flujos intrarregionales, donde evidentemente América Latina, toda, no es nada del mundo, es una cifra minúscula de ese gran total de 144 o 160 millardos de toneladas kilómetro pagas. Una gráfica de Boeing, naturalmente las gráficas de Boeing y las de Airbus son siempre positivas, la carga va a crecer a ritmos gigantescos, los pasajeros van a crecer a ritmos gigantescos, porque evidentemente son documentos que se presentan para vender aviones y por tanto se muestran, pero sin embargo, asumamos que no son correctas las cifras y que son exageradamente optimistas, lo que sí podemos prever es un crecimiento importante de la carga aérea en el mundo. Señalan obviamente como estadígrafos o estadísticos que son, pues 3 niveles, la base, la tendencia más baja y la tendencia optimista, pesimista, optimista y la más probable, diría alguien de una escuela de ingeniería industrial. Y por tanto se habla de un 6% que podría ser, obviamente un punto porcentual que sea de diferencia en cada año, pues se dispara totalmente. Lo que sí podemos decir es que de los 150 o 160 millardos de toneladas que nosotros pagamos, vamos a pasar rápidamente, en unos 10, 20 años, a cifras 4 veces, casi 3 veces más grandes. Eso marca claramente los gigantescos impactos que en la logística aeroportuaria y en la logística en general podemos tener. Una cifra ya muy entre Sudamérica y Norteamérica, que es obviamente el mercado más importante para nosotros, que tiene que ver con toda nuestra negociación de TLC. Un tema importante, no solo los crecimientos, que Boeing estima muy similares a los del mercado mundial, sino la enorme diferencia entre lo que va hacia el norte y lo que viene hacia el sur. Esta diferencia, que la vemos permanentemente en nuestras estadísticas de carga, particularmente en la ruta de Miami desde Bogotá, que es 1 a 2. Por cada tonelada que exportamos, traemos solamente media tonelada, o un poco menos, como 300 kilos. Eso genera unos problemas de desbalance y unas dificultades enormes en la operación logística y costos mucho más altos. Sigamos. Una lista que espero que nadie la vea, yo tampoco, ni estando acá la veo, de manera que, pero la van a recibir, me dijeron que en la página internet de la ANDI, andi.org, andi.com.co, después del 14 de septiembre, no sé por qué el 14 de septiembre, estará podría ser el 13 o el 11, no sé, 14. Va a estar todas estas conferencias de manera que no tienen que tomar apuntes. No está Colombia allí, no está ningún aeropuerto de la región de América Latina, pero hay que reconocer que si lo pasamos al siguiente, no sé si es ya el siguiente, están aquí los aeropuertos y sí, Colombia estaría por allí dentro de los 55 aeropuertos más grandes del mundo en carga. Bogotá. No entro a discutir la carga de Cali. Me hice un propio recorder, hice mucha averiguación sobre qué pasa con Cali, que su crecimiento es nulo en carga internacional, de todos los flujos que se tienen, pero el tema no me pidieron que hablara de eso, entonces no me meto con el tema de Cali por ahora. Sin embargo, lo que sí vemos es que Bogotá es de largo el aeropuerto más grande de la región de América Latina,
de nuestra región, por lo menos suramericana, en carga. Supera cualquiera de los dos aeropuertos de San Pablo. Sumados los dos de San Pablo, que son Guarulhos o Congonhas y Viracopos, sumados los dos nos da una carga superior, unos cuantos decenas de toneladas superior a Bogotá. Pero al comparar con los otros de la región andina, pues de largo Bogotá se nos lleva. Y obviamente Quito se ha ido acercando con la enorme operación de flores que tiene. No estoy seguro si la estadística que reporta Quito incluye el aeropuerto de La Tacunga, donde se hacen unas operaciones al sur de Quito en una base militar donde operan algunas de las aeronaves como Cargoluz, por poner un ejemplo. Simplemente información y obviamente el crecimiento muy grande de Santiago de Chile que ha tenido, se va acercando y que ha ido creciendo. Sigamos. Aquí muestra a lo largo de los 20 y pico de años, no sé cuántos años, da 30 y algo años, esa cifra 33 años, el enorme crecimiento que ha tenido nuestra carga total, pero la enorme diferencia que hay entre la carga exportada y la carga importada en toneladas. Cifras que nos deben llevar a algún tipo de consideraciones, que podrían dar lugar a todo un análisis del tema. Pasamos. Y aquí está para el año 2004, lástima que no se ve muy bien, pero no importa, lo importante son las dos más oscuras, que son carga salida y carga llegada, que mantiene en nuestro caso esta es carga total colombiana. Toman ustedes ruta por ruta, tal vez con la excepción de Panamá y algunas otras pocas rutas, tal vez con Quito, la casi totalidad de nuestras rutas tiene un desbalanceo enorme, no hay cargas de compensación en volúmenes adecuados. Un estimativo de Aerocivil, si me cambió la gráfica, esta era cuadrada, se volvió redonda, muestra un estimativo. Un problema interesante es el siguiente: en aviación tenemos la mejor estadística disponible del sector de cualquiera de los modos en Colombia, muy actualizada. Ustedes encuentran información 2 meses más tarde de cumplido el mes, ya hay información en la página de internet del Aerocivil bastante completa, pero toneladas. No hay ningún tipo de información sobre productos específicos. Entonces toca ir a otras fuentes, por ejemplo la información de la DIAN, que no siempre coincide, porque hay todo un proceso de traslados aduaneros, pero nos muestra lo importante que son los perecederos en la carga de exportación. Repito, este es un estimado de la misma Aerocivil, que ha marcado totalmente lo que es la operación aeronáutica colombiana. Bogotá es importante en carga, no por otro motivo que por los perecederos, por las flores. No está aquí la estadística de Medellín, que es idéntico. Si no hubiera habido flores, la floricultura colombiana, seguramente la industria de aviación colombiana de carga habría sido totalmente distinta. Al revés, si no hubiera habido la industria de aviación colombiana, la floricultura colombiana seguramente no habría tenido el desarrollo que ha tenido y que es bien importante. Pocos comentarios, porque alguien me lo preguntaba antes, y pregunté qué quisieran oír, poco una pregunta que decía, ¿por qué es que no tenemos, como en marítimo, que entran y salen? En transporte aéreo aún se mantiene una estrategia de negociación bilateral. Los países negocian de uno a uno, Colombia con Venezuela, Colombia con Costa Rica, y eso genera ciertas restricciones de entrada a los mercados. Dependiendo de la relación bilateral, se producen además vaivenes en los desarrollos. Pero en carga, Colombia, desde hace ya unos 15, 20 años, poco más o menos, tal vez un poquito más, ha mantenido una política de cielos abiertos. En general, se ha dado una política de promoción de la exportación fundamentalmente, y esto ha permitido desarrollar que tengamos una muy fluida operación aérea en carga, pasajeros un poco más restringida. Particularmente con Estados Unidos, el mercado está casi absolutamente abierto. Si no hay más aerolíneas de Estados Unidos volando, simplemente porque no les interesa. Muchas tienen su permiso y no lo utilizan, simplemente porque no tienen los volúmenes, o porque hay unas condiciones de mercado, o porque esa unidireccionalidad que veíamos genera enormes complicaciones en la operación de las aerolíneas. Multilateralismo es una tendencia ya vieja, pero que en el caso nuestro, particularmente en el marco de Comunidad Andina, ha sido muy importante. Sí ha habido algo en que la Comunidad Andina, y no quiero hablar de alguien que trabajaba en Comunidad Andina hasta hace unos días, que está por allí, que ahora dice CAF, entonces asesor de la CAF, pero él sabe de qué estoy hablando y está por allí, tercer fila, corbata amarilla, trabajaba en Comunidad Andina hasta hace unos días. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es el mismo? Ah, bueno. Ha habido un enorme desarrollo en la parte política entre los 5 países en el tema aéreo. Sí ha habido algo en que hubo premonición, y eso ya arranca por allá por el año 90, 91, todos los desarrollos que se hicieron de Comunidad Andina, y se creó realmente un mercado interno en la Comunidad Andina, en carga sobre todo, bastante libre.
ha sido algo de verdad de lo positivo que uno podría notar sobre Comunidad Andina, teniendo tantas otras cosas positivas y tantas otras que son de discusión. En el tema de transporte aéreo fue exitoso y ha sido exitoso. Otra cosa es que las compañías de la región estén perdidas o tengan problemas o hayan desaparecido del mercado. Eso es otra historia. Pero desde el punto de vista político, Comunidad ha sido exitosa en eso, tan exitosa que hasta la revista The Economist muchos años atrás lo publicó con una separata especial el tema, anotando que antes que Comunidad Europea ya Comunidad Andina estaba trabajando sobre ese tema. El futuro cercano, marcado por el tema de seguridad. El tema de seguridad, septiembre 11, ahí debía tener yo unas fotos de unos edificios destruyéndose, la típica foto, pero el tema de seguridad es dramático. Tocaré rápidamente el tema después, costos y particularmente el tema de combustible. Un desespero absoluto. Ustedes ven los periódicos hoy que suben las tarifas con el llamado fuel surcharge, que está disparado por evidentes motivos, empresas en crisis y algo que si ustedes miran la literatura de aviación aparece como LCC, Low Cost Carriers, transportadores de bajo costo. Con algunos accidentes que se produjeron en estas últimas semanas, apareció de moda esa palabra en los periódicos en inglés. Son los low cost carriers los que se caen, pero otra pregunta sería si es que en la aviación de carga tenemos low cost carriers, compañías nuevas que no tienen la carga prestacional de las compañías antiguas, que pueden hacer operaciones muy eficientes. Yo diría que en realidad, en lo general, las compañías de carga son low cost carriers en general, no tienen las cargas, son compañías, muchas de ellas de reciente factura, de reciente actuación. No así las 2 o 3 colombianas que tienen una historia mucho más larga. Pasamos un poco a hablar del tema central, infraestructura. Pasamos, por favor. Y la siguiente. Ya. Aeropuertos, evidente. Este es un sector que evidentemente tiene una estructura de infraestructura compleja. No voy a entrar a señalar si es más complejo un aeropuerto que un puerto, pero sí es evidentemente un centro complicado tecnológicamente, porque requiere además una infraestructura de apoyo, ayudas de navegación muy importante, de la más alto nivel tecnológico y del más alto costo posible. Son tecnologías de punta realmente las que se tienen que tener en los aeropuertos, mientras que en la navegación marítima y obviamente en la por carretera los términos podrían ser diferentes. En aviación hay que estar necesariamente en el punto de tecnología última para poder estar competitivos. Pero igualmente, obviamente, pistas y plataformas, la parte conocida. Vías de acceso. Creo que en general no pensábamos en el tema de vías de acceso. Hoy se discutía sobre el puente de la isla de Buenaventura como un tema general. Podríamos hablar lo mismo sobre Cartagena, los accesos dentro de la ciudad, o en Barranquilla, o en Santa Marta, los líos de acceder al puerto dentro de la ciudad de Santa Marta. En general, nuestros aeropuertos en la región, hablo de Quito, hablo un poquitico del de La Paz también, que está metido en la ciudad del Alto y quedó rodeado por la ciudad. Lima, si bien tiene una capacidad de expansión un poco más amplia. Caracas, si bien está en la orilla del mar, pero está de todos modos ya rodeado de la ciudad. Valencia un poco más libre, rodeado de alguna parte industrial. En general en la región, y eso ocurre en el mundo entero, nuestros aeropuertos terminan rodeados por las ciudades. Y sus vías de acceso son las vías municipales o distritales, como se llama en cada país. Y eso ha generado problemas. En Bogotá estamos teniendo un drama complicado, que ustedes aquí lo van a tener distinto porque digamos el aeropuerto queda en Palmira técnicamente y las vías son mucho más fáciles. En Bogotá el aeropuerto está metido dentro de la ciudad y los planes de movilización de la ciudad, que no tienen en cuenta para nada el aeropuerto, porque evidentemente hay un conflicto además de autoridades nacionales y municipales en Bogotá sobre el aeropuerto. Se está pensando prohibir el manejo de camiones o la conducción de camiones de cierto tamaño dentro de la ciudad. Y más que evidente, con los Transmilenios o los míos de acá, pues las vías se vuelven insuficientes para operar camiones de carga. Y eso se está gestando un enorme problema que podría no tener solución. Bodegas de aduana. Nuestros aeropuertos, y lo mismo pasó en Quito, no tuvieron la previsión ni la capacidad de desarrollar bodegas para hacer el proceso aduanero. Entonces, ¿qué pasó? Se volcó hacia las afueras de los aeropuertos. Bogotá tiene 70 depósitos aduaneros, Quito tiene una cantidad de bodegas a su alrededor. Si ustedes van a una serie de aeropuertos, México lo mismo, tiene bodegas en todas partes, ustedes encuentran que se desplazó. Operaciones que en otras ciudades podrían estar dentro de la zona aeroportuaria, se ha desplazado fuera de los aeropuertos, generando unos flujos de carga a veces bastante complicados. El tema aduanero tiene que ver con eso. Bodegas de almacenamiento. Nuestros aeropuertos no tienen bodegas de almacenamiento.
Las bodegas del aeropuerto El Dorado, las bodegas en general, además por norma aduanera, son bodegas de paso. Las de importación, máximo 48 horas. ¿Va a cambiar un poco? No, va a cambiar mucho. Con el Tratado de Libre Comercio hay un cambio total de la concepción aduanera del país. Bienvenida. La carga tiene que ser nacionalizada en 48 horas, de manera que ahí va a haber un cambio importante. Y la carga de exportación. No tenemos bodegas de carga de exportación. ¿Me puedo servir agua? Sí. No sé si puedo servirme agua. Nuestra carga de exportación está transida de dolor con el narcotráfico. Todo lo que es carga de exportación ha tenido que ver es con narcotráfico. Sigue teniendo lo que ver tristemente. Entonces las bodegas del aeropuerto en Dorado, las bodegas del aeropuerto en Cali, son para que la carga de exportación esté el mínimo tiempo posible, el mínimo, que se contamine lo menos posible en el aeropuerto. Llega directamente del cultivo o de la fábrica al aeropuerto para pasar el menor tiempo posible. Eso genera fenómenos logísticos que hay que tener siempre en consideración, que no son iguales en otros países. Todo el tema de sistemas de información. Yo veo que me sigue una luz, es que me están iluminando, sí. Bueno, control y seguridad. Todo el tema de facilitación y seguridad tiene un enorme problema, tiene que ver con el narcotráfico, pero tiene que ver con eso nuevo que nos apareció como un monstruo, el tema de la seguridad aeroportuaria. Y se volvió un imperativo y se volvió una obligación. Ya en Colombia lo era. Cuando apareció, irrumpió el monstruo de septiembre 11 del 2001 y comenzaron a aparecer normas que las mostraré en un instante, ya Colombia tenía todo listo. Nosotros ya habíamos destruido un avión sobre la ciudad de Soacha en Bogotá con una bomba. Para nosotros no era nada nuevo el terror en la aviación. Habíamos asesinado 2 o 3 candidatos presidenciales en aeropuertos o en aviones. O sea, eso no fue nuevo para nosotros. Estábamos muy preparados. Triste situación, pero en aviación estábamos casi totalmente listos para todo el tema que se presentó en temas de seguridad. Sin embargo, eso tiene costos. Todo el tema aduanero, que prefiero saltarlo. Aparece además el tema de los planes maestros aeroportuarios. Pasamos. No hablen, ustedes dos no pueden hablar, tienen que atenderme. Planes maestros, toda una discusión. Cuando Bogotá hizo su plan maestro por el año 87, hubo una discusión. El plan maestro siguió finalmente hacia el año 2000 se concluyó el estudio, otros consultores, y yo creo y debo señalar que los gremios, y me incluyo como tal, fuimos débiles en el análisis de lo que ocurrió. Y solo 5 años más tarde, cuando ya está el plan maestro para ser implementado en la concesión, aparecimos algunos de los gremios a decir, esas estadísticas no me sirven. Entonces el gobierno naturalmente nos pregunta, entonces ¿cuáles son las estadísticas? Porque es que decimos que va a crecer 10 veces las exportaciones por Bogotá, o 5 o 4, no importa. Y el plan maestro dice que solo crece